En mi 20º cumpleaños, una noticia inesperada azotó mi vida. Había heredado una antigua hacienda de un tío lejano, un pariente que nunca había visto ni conocido. La noticia fue un torbellino de emociones, sorpresa, alegría y por supuesto, la curiosidad inherente a un legado desconocido. La hacienda, según la carta, se encontraba en algún lugar remoto, pero al final, la perspectiva de la independencia y la posibilidad de encontrar inspiración para mis escritos en un lugar tan apartado resultó irresistible. Todavía recuerdo con sumo detalle, el primer día que llegué a la hacienda. Era una estructura imponente que se erguía como un testigo silencioso de los siglos pasados. Sus muros de piedra, gastados por el tiempo, sostenían historias que se perdían en la bruma del pasado. La madera crujía bajo mis pasos y las sombras en los rincones más oscuros, creando un ambiente de misterio que me atraía como escritor y aventurero. El día transcurrió de manera relativamente normal. Exploré cada rincón de la propiedad, las cuales no se encontraban cerradas, desde las vastas extensiones de jardines hasta los recovecos polvorientos del ático. Sin embargo, cuando la noche se cernió sobre la hacienda, todo cambió. Fue como si las sombras tomaran vida propia. Después de una jornada agotadora, caí en un sueño profundo y apenas toqué la almohada, pero mi descanso fue interrumpido por un sonido inquietante, llantos que resonaban en la oscuridad. Entre sueños intenté ignorarlos, pensando que eran simples fragmentos de mi imaginación desgastada. Sin embargo, los sollozos persistieron, creciendo en intensidad hasta que se convirtieron en gemidos angustiantes. Me levanté desorientado y caminé por los pasillos en penumbra. Los suelos crujían bajo mis pies y la atmósfera se volvía cada vez más densa. Los lamentos parecían emanar de alguna parte específica, y siguiendo el sonido, llegué a la puerta de un baño. La luz destellaba desde debajo de la puerta entreabierta, pero al abrirla, descubrí que el baño estaba sumido en la oscuridad. Los lamentos se extinguieron de repente, dejando solo el eco en mis oídos. Confundido y con el corazón latiendo con fuerza, intenté racionalizar la experiencia. ¿Fue solo un sueño intrincado? ¿O había algo más oscuro, acechando en las sombras de la hacienda? Traté de encontrar respuestas, pero solo encontré silencio, roto solo por el susurro tenue del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Con la llegada del amanecer, los rincones oscuros de la hacienda parecían menos sombríos. Convencido de que lo ocurrido durante la noche había sido simplemente un mal sueño, me esforcé por apartar los pensamientos inquietantes de mi mente. Durante el día, la hacienda adoptaba una apariencia diferente. Bañada por la luz del sol, me dediqué a desempacar el resto de mis pertenencias y a explorar más a fondo la casa. Probé cada una de las llaves que me habían proporcionado, abriendo puertas que se revelaban como portales a habitaciones olvidadas por el tiempo. Sin embargo, una puerta resistió todos mis intentos de ser abierta. Ninguna de las llaves parecía destinada a esa habitación en particular. La curiosidad se apoderó de mí, y mi mente se llenó de especulaciones sobre lo que podría ocultarse tras esa puerta cerrada, y con firmeza, me prometí a mí mismo que un día llamaría a un cerrajero para resolver el misterio. Pero por el momento, decidí dejarlo de lado y concentrarme en explorar las estancias que ya había conseguido abrir. Un día completo se desvaneció entre desempacar y recorrer los pasillos de la antigua hacienda. Cada habitación tenía su propia historia y me encontré imaginando la vida que una vez floreció en esos espacios, ahora deshabitados. Sin embargo, mi mente siempre regresaba a la puerta cerrada, como un imán que tiraba de mi curiosidad hacia lo desconocido. Opté por utilizar uno de los cuartos vacíos como una especie de bodega improvisada. Mientras acarreaba cajas y objetos olvidados, escuché risas infantiles que flotaban en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda, ya que sabía que la hacienda estaba deshabitada y las risas no podían tener un origen natural. Sin embargo, atribuí el fenómeno a la imaginación alterada por la tensión de la mudanza y continué con mi tarea. La tarde avanzaba y mientras me sumergía en la tarea de organizar mis pertenencias en la bodega improvisada, un sonido repentino me hizo sobresaltarme. Un portazo resonó a mis espaldas y al girarme,
Descubrí con sorpresa que la puerta se había cerrado sola, dejándome atrapado en la habitación. Un pánico momentáneo se apoderó de mí, intenté abrir la puerta, forcejeando con el pomo y empujando con todas mis fuerzas, pero resistía como si estuviera sellada por una fuerza invisible. El silencio de la habitación se volvió opresivo, solo roto por el eco lejano de risas infantiles que ahora parecían más cercanas. Como si estuvieran a punto de irrumpir en la habitación conmigo. Las risas infantiles se intensificaron, mezclándose con susurros que parecían formar palabras, aunque su significado se perdía en la turbulencia de mis pensamientos. La luz de la habitación parpadeaba, creando sombras que danzaban y se retorcían en las paredes. De pronto, las risas infantiles se detuvieron y la puerta dejó de estar trabada como si nada hubiera pasado. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, aunque la sensación de inquietud persistía en el aire. La puerta se abría frente a mí, la atmósfera parecía haber recuperado la calma. Pero yo no podía dejar de preguntarme si lo que había experimentado era una simple ilusión de la mente o una verdad aterradora. Aquella noche, la angustia persistía en mis pensamientos mientras me dirigía hacia el dormitorio. La cama, aunque acogedora, se sentía como un refugio precario ante la presencia impredecible de la hacienda. Sin saber exactamente cómo actuar o qué hacer frente a lo inexplicable, decidí cerrar los ojos y rendirme al sueño, esperando que la noche no trajera consigo más sorpresas inquietantes. Sin embargo, la paz que anhelaba se desvaneció rápidamente. Sumido en el sueño, me encontré atrapado en una pesadilla que se retorcía en mi subconsciente. En la oscuridad de la habitación, una figura femenina, envuelta en sombras, ingresó sigilosamente. La mujer, de aspecto etéreo, no mostró signos de percatarse de mi presencia. Se sentó en los pies de la cama con una quietud inquietante, susurros incomprensibles escapando de sus labios. Lágrimas silenciosas caían de sus ojos, creando un ambiente cargado de tristeza y melancolía. Durante casi 5 minutos, la habitación resonó con su llanto penetrante y lastimero. Mis intentos por hablar o moverme fueron en vano, como si estuviera atrapado en un mundo paralelo, donde la comunicación era imposible. La mujer, ajena a mi presencia, continuó su lamento doloroso hasta que de repente, volvió su mirada hacia mí. Un susurro apenas audible se escapó de sus labios. Vete de aquí. Mi mente, atrapada entre el sueño y la vigilia, luchó por comprender el significado de esas palabras. Antes de que pudiera responder, la mujer se puso de pie, extendiendo sus brazos hacia mí. Fue entonces cuando noté la ausencia de sus manos. Sus muñones mostraban heridas que parecían no haber sanado. Desperté de golpe, con mi cuerpo empapado en sudor y mi corazón latiendo con fuerza. La pesadilla, aunque desvanecida, dejó una huella inquietante en mi mente y mi habitación, aunque un poco más fría que de costumbre, no mostraba signos de lo que había experimentado en el mundo de los sueños. La mañana siguiente llegó con una luz difusa que se filtraba a través de las cortinas. A pesar de la pesadilla, me obligué a enfrentar el nuevo día con una mezcla de determinación y ansiedad. La hacienda, con sus secretos y su historia entrelazada con lo desconocido, seguía siendo mi hogar y mi tormento. En un esfuerzo por tranquilizarme y despejar la inquietud que se aferraba a mí, decidí dar un paseo por los terrenos de la hacienda. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, mientras caminaba por los senderos serpenteantes. Intenté dejar atrás las sombras de la habitación secreta y concentrarme en la belleza del entorno. Sin embargo, a medida que avanzaba entre los árboles frondosos, la serenidad del entorno se vio perturbada por una visión aterradora. A lo lejos, divisé 3 figuras suspendidas de las ramas de un antiguo árbol. El viento mecía sus cuerpos, que parecían retorcerse en el aire. La sorpresa y el horror se apoderaron de mí y un impulso de ayuda me impulsó a correr hacia la escena escalofriante. Cada paso resonaba en mis oídos mientras la distancia entre nosotros se reducía. Gritos desgarradores y la visión espeluznante de los cuerpos balanceándose se intensificaban con cada paso que daba. El viento susurraba palabras ininteligibles, como si la misma naturaleza llorara la tragedia que se estaba desarrollando ante mis ojos.
Mi corazón latía con fuerza y la urgencia de llegar a tiempo para ayudar se apoderaba de mis pensamientos. Sin embargo, al llegar al lugar donde habían estado colgando, la realidad se desvaneció frente a mis ojos. No quedaba rastro alguno de la espeluznante visión, el árbol se alzaba imponente, sus ramas ondeaban suavemente con la brisa nocturna, el silencio, solo lo rompía el susurro del viento entre las hojas. Me quedé paralizado y mis ojos escudriñaron cada rincón, buscando cualquier señal de lo que acababa de presenciar. Pero la realidad se cerró sobre mí como una pesada cortina de incertidumbre. La sensación de inquietud persistía, pero mi determinación para resolver el enigma que envolvía la hacienda había alcanzado su punto de quiebre. Harto de la situación sobrenatural que me envolvía, decidí tomar medidas drásticas y buscar ayuda externa. Opté por llamar a un cura, con la esperanza de que sus rituales sagrados pudieran purgar la propiedad de la maldición que parecía aferrarse a ella. Sin embargo, temía que si compartía todas mis experiencias, el clérigo me consideraría un lunático. En cambio, elegí ocultar la verdad y le mentí, diciendo que simplemente me gustaría que bendijera mi nuevo hogar para asegurarme de que estuviera protegido. El sacerdote aceptó mi solicitud con una sonrisa amable, ajeno a la oscura realidad que ocultaba mi petición. Al realizar la bendición, recorría cada rincón de la hacienda con oraciones sagradas y agua bendita. La solemnidad de sus gestos y la paz que parecía irradiar me ofrecieron un poco de esperanza. Como si las fuerzas oscuras que acechaban la propiedad estuvieran siendo desafiadas. Esa noche, por primera vez desde mi llegada, el silencio reinó en la hacienda. No hubo risas infantiles, susurros incomprensibles ni visiones perturbadoras. Incluso durante el día, la sensación asfixiante que me había acompañado desde mi llegada parecía haberse disipado. Creí que finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba. Convencido de que la bendición del sacerdote había surtido efecto, decidí aprovechar la tranquilidad aparente para retomar mi vida normal. Pensé que sería un buen día para dedicarme a mi pasión, la escritura. Me sumergí en la creación de historias, esperando que la inspiración fluyera sin obstáculos. Sin embargo, mientras me sumía en el mundo de las palabras, el sonido de un vaso cayendo al suelo rompió la quietud. La inquietud regresó de golpe y un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de la tranquilidad que reinaba en la hacienda, la perturbadora sensación de no estar solo persistía. Me dirigí rápidamente a la cocina, donde el desorden del vidrio roto confirmaba que no había sido una ilusión. Mientras limpiaba los restos del accidente, una sensación de pesadez en el aire me advertía de que algo no estaba bien. Mis ojos se movieron cautelosamente por la habitación, buscando cualquier indicio de la fuente del sonido. Fue entonces cuando mi mirada se encontró con la figura etérea de una persona vestida con ropas de la época de la Revolución. Mi corazón latió con fuerza y una oleada de pavor se apoderó de mí. La figura, apenas delineada por la tenue luz, traspasó la puerta de la habitación que hasta ese momento había resistido mis intentos de abrirla. La intriga superó mi miedo y decidí enfrentar directamente el misterio que se escondía detrás de esa puerta cerrada con llave. Armado con determinación, me dirigí hacia la habitación prohibida. La cerradura se resistió brevemente, pero con un esfuerzo decidido, logré forzarla y abrir la puerta. La habitación reveló un panorama congelado en el tiempo, muebles antiguos, ropas desgastadas y objetos que evocaban la época de la Revolución, adornaban el espacio polvoriento. Entre las sombras y el espacio polvoriento de la habitación secreta, mi mirada se posó en un baúl antiguo que yacía en un rincón olvidado. Con una mezcla de curiosidad y temor, decidí abrirlo, como si estuviera a punto de revelar secretos enterrados en el polvo del tiempo. Al levantar la pesada tapa del baúl, mi atención se centró en un montón de cartas amarillentas y un viejo cuaderno que emanaba el aroma del pasado. Las cartas parecían contener correspondencia de épocas pasadas, mensajes escritos con caligrafía que transportaba a un tiempo en el que las palabras eran cuidadosamente seleccionadas y las emociones se plasmaban con tinta sobre papel. Sin embargo, lo que más intrigó mi mente ávida de respuestas fue el cuaderno, sus páginas desgastadas por el tiempo.
Parecían contar la historia de un hombre que había habitado la hacienda mucho antes de que mi familia tuviera posesión de ella. A medida que leía, descubrí que este hombre, cuya cordura parecía deslizarse entre sus dedos, había experimentado sucesos inexplicables que lo acosaban día y noche. Las palabras escritas describían sombras que danzaban en las paredes, risas inquietantes que resonaban en la oscuridad y susurros que se filtraban en su mente mientras avanzaba en la lectura. La sensación de familiaridad con sus experiencias se volvía abrumadora, como si las páginas del cuaderno fueran un reflejo de mi propia realidad. Pero lo que realmente atrapó mi atención fue una historia dentro del cuaderno, una narración que se remontaba al primer habitante conocido de la hacienda, el carnicero, este hombre cuyo apodo enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Era un asesino despiadado que se deleitaba en quitar la vida de sus víctimas de las maneras más inhumanas imaginables. Los lugareños, hastiados de la impunidad del carnicero debido a su riqueza y posición, finalmente tomaron la justicia en sus propias manos. Un acto de linchamiento y decapitación puso fin a la vida del asesino. Pero la leyenda no se extinguiría tan fácilmente. Se rumoreaba que su cuerpo yacía enterrado en algún rincón oscuro de la hacienda, mientras que su cabeza, separada de su cuerpo, había encontrado un destino más oscuro y desconocido. Desde aquel día, se contaba que el espíritu del carnicero deambulaba por la hacienda, una entidad sin paz que buscaba venganza o redención. La historia del cuaderno revelaba que, al igual que las sombras que me acosaban, este espíritu parecía no haber encontrado descanso a lo largo de los años. Las palabras en el cuaderno se volvían más intensas a medida que se sumergían en los detalles más horripilantes de los crímenes del carnicero. Mi mente se esforzaba por reconciliar la historia que se revelaba con la realidad que experimentaba en ese mismo momento. Decidí cerrar el cuaderno por un momento, sintiendo la pesadez de la información que había absorbido. La hacienda, ahora envuelta en una oscuridad más profunda, parecía palpitar con una presencia que iba más allá de lo comprensible. La conexión entre el pasado siniestro y mi presente perturbador se revelaba lentamente y la hacienda se convertía en un laberinto de secretos que exigían ser desentrañados. La noche avanzaba y la hacienda parecía susurrar historias olvidadas entre sus paredes. Mis pensamientos se sumergían en el dilema de enfrentar la verdad detrás de los eventos paranormales o huir de la morada maldita que ahora sabía que albergaba el espíritu vengativo del carnicero. Sin saber qué hacer y con el peso de la revelación del cuaderno aún resonando en mi mente, salí de la habitación polvorienta, sintiendo que las sombras me seguían como espectros curiosos. Sin embargo, al cruzar el umbral, una visión horripilante detuvo mi corazón en seco. Bajando las escaleras con una cadencia demoníaca, un hombre emergió de la oscuridad y a medida que descendía, su figura se volvía más discernible y fue en ese momento que mi respiración se entrecortó. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de que aquel hombre no tenía cabeza. Un grito atrapado en mi garganta luchó por liberarse mientras mi mente lidiaba con la surrealidad de la escena ante mis ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda y me dejó paralizado en el lugar. La hacienda, un refugio que alguna vez consideré mi hogar, ahora se revelaba como un reino de pesadillas inimaginables. El miedo se apoderó de mí y sin pensar, mi instinto de supervivencia se activó. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el eco de pasos huecos persiguiéndome. La oscuridad de la hacienda parecía cerrarse sobre mí, mientras atravesaba pasillos y habitaciones, cada rincón resonando con la presencia inquietante de aquel ser sin cabeza. Mis pies golpeaban el suelo con un ritmo frenético y mi corazón latía en armonía con el pulso del terror. No sabía a dónde iba, solo quería escapar de la pesadilla que se había materializado en mi hogar recién heredado. Finalmente, llegué a la puerta principal y la abrí con un ímpetu que solo el pavor podía proporcionar. El aire fresco de la noche chocó contra mi rostro mientras atravesaba el umbral de la hacienda. Miré hacia atrás una última vez, esperando que la figura sin cabeza no emergiera de la penumbra para perseguirme más allá de sus paredes. Afortunadamente, la noche estaba despejada y la luna iluminaba el paisaje circundante. Con cada paso que me alejaba de la hacienda, sentía que el peso del horror disminuía. Sin embargo,
el eco de risas infantiles, llantos angustiosos y susurros incomprensibles aún resonaba en mi mente. Una melodía tétrica que me recordaba que la maldición de la hacienda persistía, incluso en mi huida. Corrí sin dirección, dejando la hacienda y sus secretos en el pasado oscuro al que pertenecían. Jamás regresé a aquel lugar marcado por la presencia del carnicero y las almas atormentadas que lo acompañaban. La hacienda, con su majestuosidad decadente, quedó como una sombra en la memoria. Un recordatorio de que algunas historias están destinadas a quedar enterradas en los recovecos más oscuros del tiempo. Mi vida continuó, pero el horror de aquella experiencia nunca me abandonó por completo. En noches de silencio, las risas infantiles resonaban en mis sueños y la figura sin cabeza aparecía en mis pesadillas, recordando que el pasado y el presente estaban conectados por hilos invisibles de tragedia. Y así, la hacienda quedó atrás, sumida en la penumbra de su propio pasado trágico. Mi vida siguió adelante, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. A veces en las noches más oscuras, cierro los ojos y todavía puedo sentir la presencia de la hacienda. Un recordatorio de que ciertos lugares están destinados a permanecer como portales hacia el horror eterno. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.